Quisiera enviar un caluroso saludo a todos los demás escritores que están participando en la misma y a todos los lectores que seguramente no se pierdan, y los invito a que no se pierdan, estar en contacto en esta feria virtual del libro. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenida nuevamente a la sexta jornada de la Feria Digital del Libro. Es para nosotros un gran honor tener a un gran amigo, en principio profesor en su momento en la facultad donde estudié, en la UNE, y ahora colega y órgano de consulta muchísimas veces. Le quiero dar la bienvenida al doctor Armando Aquino Britos, que va a estar hablando sobre noticias falsas en redes sociales, las famosas fake news que se escuchan y que son a veces bastante lastimosas para muchos vecinos. Queremos darle la bienvenida desde Corrientes Capital. Armando, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Es realmente un gran honor poder compartir con ustedes y por supuesto verte, aunque sea virtualmente, eh, munido por el afecto y por supuesto con todo el entusiasmo por colaborar con esta gesta que ustedes emprenden año tras año, tratando de difundir la cultura por todos los espacios que les sean posibles. Entonces, la verdad es que no me queda sino agradecer a las autoridades de Mercedes, pero en particular a vos, Pablo, que permitís que la cultura trascienda las fronteras de la ciudad, de la provincia y, por qué no decirlo, del país también. Y por supuesto que merced a tu amistad, quiero llevarle unas palabras a la ciudadanía que pueda acceder a este medio para comprender, elaborar juntos algunas cuestiones que tienen que ver con este fenómeno que está asediando sobre todo a los sectores que no tienen hoy por hoy medios como para repeler esta situación. Podríamos arrancar diciendo que esta situación se da desde el comienzo de la humanidad, desde que el hombre se empezó a comunicar a través de la palabra, de la escritura y de otros medios hasta llegar a la actualidad. Podríamos decir también que siempre estuvo en pugna la verdad como la real manifestación de algún acontecimiento histórico que ha ocurrido y que se manifiesta tal cual ha ocurrido, o en su defecto, la distorsión maliciosa de ese acontecimiento, sea mutándolo de su contenido, sea cambiándolo, sea de alguna manera distorsionándolo, presentándolo de otra manera. Desde el viejo rumor en otras épocas hasta la infamia sobre alguna persona, la calumnia después, que terminaron con situaciones como la llamada casa de brujas, que en realidad era la opresión a la mujer, a la que se acusaba de actos tan
pecaminosos como delictivos, porque la religión en aquella vieja época estaba impregnada, la religión con el derecho, y toda esta situación fue generando que año tras año, siglo tras siglo, la verdad y la mentira estuvieran con una fuerte confrontación. Por supuesto que siempre, la verdad sea dicha, es la confrontación del bien con el mal. Y como el bien por ahí se puede manifestar de una manera, la maldad se manifiesta de varias. Y esta es la característica que tiene la mentira, que se presenta de diversos modos. Lo cierto es que así como estas características que le estoy diciendo estuvieron de alguna manera enlodando los mejores principios y valores de la humanidad, también cierto es que la humanidad a través del derecho evolucionó mucho y muy bien. Atrás quedaron esas pruebas que le arrancaban a las personas mediante las torturas y los medios para tratar de que sea el milagro el que produzca la verdad. El derecho vino a reconocer a las personas, el derecho vino a través del proceso a cambiar la venganza por un juicio justo, y todo ese proceso de alguna manera podemos decir que empieza a converger fuertemente en lo que es el llamado proceso del constitucionalismo, que desemboca naturalmente en el derecho liberal burgués y que en definitiva, mediante la Revolución Inglesa de 1668, la Revolución Americana de 1777, la Revolución Francesa de 1789, vienen a articular la relación de los estados de territorio, población y poder, pero en virtud de un derecho. Y ese derecho es nada más ni nada menos que reconocer a los derechos del hombre. Por eso es que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adquiere una magnitud inconmensurable. ¿Por qué? Porque los estados empiezan a tener razón de ser, a tener fundamento cuando se reconocen estos derechos. Y en esta primera etapa, la libertad era central, gravitante, debió serlo de este modo. Y por supuesto la primera libertad que se empieza a reconocer fuertemente es la libertad de expresión. La censura sobre los medios no podía existir de modo alguno. La palabra se traducía en escrituras, era el medio de aquella época. Posteriormente todos conocemos que esa evolución de la palabra escrita por los medios se tradujo también comunicación oral por las radios, por audiovisual, por las televisiones y hoy por internet. Lo cierto es que nuestro diseño constitucional, la Constitución de 1853-60, receptó estos primeros valores. Esto es la protección de la libertad de prensa de este modo, publicar las ideas por la prensa sin censura previa. Y fueron centrales los artículos 14 y 32 de la Constitución. La reforma del 94 incorporó a estos derechos fundamentales también derechos que surgían de los instrumentos internacionales en el artículo 75, inciso 22, y se robustecieron estos derechos. Cierto es que durante todo este tiempo la evolución de los medios de comunicación fue realmente trascendente. No encontramos precedente alguno en encontrar una revolución tecnológica y científica que haya hecho más avances en este sentido que traducida en los medios de comunicación. Pero también es cierto que nuestros instrumentos internacionales, en particular la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, de alguna manera ya en 1966 preveía la existencia de estos medios de comunicación tan amplios como pueden ser
los medios audiovisuales y extendió la protección a estos, pero también incorporó un derecho para la defensa del ciudadano, que es el derecho de réplica, rectificación o respuesta. ¿Por qué? Porque empezó a comprender que ese derecho a la prensa no era la omnipotencia que tenía el productor de medios, despojado de cualquier tipo de límites. Estaba el límite propio de la naturaleza humana que recoge nuestro derecho, que es no dañar, pero subyace otro derecho al amparo del no dañar, que es el derecho a la información veraz. Y esto se va incorporando paulatinamente, y ese derecho a la verdad que viene siendo tan acosado por la mentira de larga data, encuentra en la réplica, artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, su forma efectiva de protección. Claro está que ese derecho de réplica iba a funcionar sobre los medios escritos y los medios audiovisuales. Así lo receptó nuestra jurisprudencia, pero recién en 1993, fíjense la cantidad de tiempo que ha transcurrido, y lo recogió por medio del amparo. Lo cierto es que esta revolución tecnológica y científica que le hacía referencia se trasladó a los medios de comunicación porque irrumpió desde los años 90 del siglo pasado a la actualidad, esto es casi 30 años, los servicios de Internet, esta comunicación que nos acerca, que rompe fronteras, que borra los límites y hace que la comunicación sea fluida, interesante, incesante, pero además también que nos hace a nosotros, por determinadas características, no solamente consumidor de una información, también nos hace productor de noticias. Y como nos hace consumidor y productor a la vez, claramente tenemos que decir que el derecho a la información en la actualidad es un derecho bifronte. No solamente que tenemos la libertad de expresar por la prensa y por todos los medios nuestras ideas sin censura previa, pero tenemos el límite de la verdad como manifestación objetiva de un acontecimiento histórico que vamos a contar o a exponer, porque aparece también el derecho colectivo de la información a tener y a contar con esa información veraz. Y acá nosotros vamos a encontrar con que este fenómeno de Internet se iguala a la libertad de prensa sencillamente porque hay una ley en la Argentina que así lo recoge. Ustedes van a encontrar con que hay una ley 26.302 que asimila la comunicación por Internet a la libertad de prensa. Esto es, no puede existir censura, no debe existir censura. Pero también es cierto que aparece como correlato del derecho a la información el derecho a la verdad. Y durante una buena cantidad de tiempo, nosotros veníamos viendo cómo medios de comunicación tradicionales, como antes fue el rumor, como más temprano fue la calumnia, la insidia, la mentira de otros tiempos cuando el hombre empezaba a erigirse en dos piernas. Hoy por hoy se desarrolla una relación tan nociva, donde se aplica los medios de comunicación entrelazados con servicios de Internet que hacen que la mentira tenga diversas manifestaciones nocivas, tan sutiles que no aparecen de manifiesto. Entonces, nosotros vamos a encontrar que no es una situación fácil de poder asimilar y menos aún de defender mediante un elemento que pueda contrarrestar
lo nocivo de este accionar. Este proceso se dio en llamar fake news o noticias falsas, que tiene la característica justamente que le decía, porque por Internet no solamente se comunican y se trasladan la comunicación de los medios masivos y habituales de comunicación, sino que el hombre pasa a ser el productor de su propio contenido, de su propia información, y esta claramente puede ser falsa. Y la interrelación de una persona como productor de contenidos y el medio de comunicación que la difunden pueden generar para la persona que sufre la mentira un daño inconmensurable. Y esta es la situación que se da hoy por hoy y en la actualidad. ¿Qué significa la fake news? La fake news significa la noticia falsa de siempre, pero hoy revestido con un ropaje muy característico propio de los medios de comunicación como se desarrollan en la actualidad. No solamente los grandes medios productores de noticias, como puede ser una radio, una televisión, un diario, sino también cada uno de nosotros cuando por la utilización de Internet vía redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter o lo que fuese, empezamos a emitir una expresión falsa, un hecho falso sobre alguna persona. Y esto no solamente que es la expresión de un contenido engañoso, porque yo estoy emitiendo una noticia claramente que no se compadece con el acontecimiento histórico que pretendo describir. También se manifiesta con una cuestión a modo de sátira. ¿Cómo puede ser esto? Y con los memes, o puede descalificarse, que esa también es la intención de la noticia falsa, por un dato que puede parecer risueño, pero que les doy. Por ejemplo, está disertando en las redes sociales por medio de una plataforma que le brinda el Consejo Deliberante Brad Pitt, y me encuentran a mí. Obviamente que es contenido engañoso, además de una sátira. Entonces van a encontrar con que esta es una forma de fake news. La otra es un contenido impostor. Esto es cuando dicen que va a venir determinada persona y por supuesto la expresión o el acontecimiento histórico lo generó exactamente otra persona, y entonces acá claramente hay una falsedad en función del autor o del protagonista del acontecimiento. Otra forma de cometer esta infracción o delito es una expresión de tipo de contenido falso, pero con descontextualización. ¿Qué significa la descontextualización? Bueno, yo le presento en una información a Maradona, número 10 de la selección, Messi, número 10 de la selección, y después a renglón seguido lo presento al intendente de la ciudad de Mercedes, número 10, y después a Pablo Romero, número 10 también, pero omito decir que el número 10, Caram, es del municipio de la ciudad de Mercedes. ¿Juega al fútbol? Sí. ¿Es número 10 del equipo de la municipalidad? Sí. Pablo Romero, el número 10, sí. ¿Juega en qué equipo? En el del Consejo Deliberante. Ahora bien, como omito decir estas últimas referencias, aparecen como que fueron también números 10 de la selección argentina. Entonces se descontextualiza a punto tal de que el imaginario pega, junta estas dos noticias. Claramente que esta es una cuestión que no se miente, pero se miente por la omisión deliberada, provocada. Y hay otra situación que se da por el contenido implantado. Esto es cuando la información claramente no se compadece con la persona. Por ejemplo, que digan que yo, porque tengo anteojos
hago este tipo de actividades, soy Clark Kent y me transformo en Superman. De casualidad, si puedo caminar, entonces ustedes se imaginarán que está lejos de ser esta cuestión. Pero la verosimilitud, que es la característica que acompaña este proceso, hace que, bueno, tengo anteojos, sí, soy periodista, sí, hago este tipo de comunicación, sí. Ahora, lejos estoy de ser Clark Kent y mucho menos lejos de ser Superman. ¿Cómo aparece en esta fake news? Con una característica muy particular. Por allí no es la mentira despiadada, impiadosa, efectuada de manera brutal, sino con un contenido sutil, y esto es lo que importa analizar. La noticia aparece como verosímil, y entonces esta verosimilitud genera una emoción en el ciudadano que está dispuesto o predeterminado a creer ese contenido absolutamente falso. Pero aparece como buena. Entonces la noticia es impostada, provocada, producida, pero obviamente no es real, no es verídica. Y este proceso se llama posverdad. Este término tiene poca, casi diría, de reciente aparición, y fue acuñado en el año 2016 por la Universidad de Oxford. ¿Por qué? Y porque se entiende que la dinámica de estos tiempos hace que la persona ya no consuma la información de manera profunda, para que mediante el juicio crítico pueda separar, como decimos acá, la paja del trigo, y en consecuencia diferenciar la verdad de una mentira. No, si la dinámica hace que el contenido sea relativo, y más importan los títulos, la rápida y fugaz definición o transcripción de algún acontecimiento, y con eso nos vamos formando un juicio o una opinión que claramente después no se va a corresponder con los hechos. Por ejemplo, el caso del departamento, del mentado departamento de Lula, que le fue regalado teóricamente, se corroboró después cómo fue la compra, la adquisición del departamento, y cómo la posverdad impidió que el juicio que tenía el expresidente de Brasil pudiera ser corroborado con pruebas. Entonces, fíjense ustedes el daño que produce la mentira trasladado a los aspectos más sensibles que puede tener una persona, que es nada menos que la pérdida de su libertad a través de un proceso judicial. Entonces, no es para descartar la dimensión del daño que provoca la fake news y este proceso que lamentablemente estamos viviendo, que es de la posverdad. Doctor, También es cierto que este proceso, también es cierto que este proceso se debe nada más ni nada menos que a una democratización tan profunda. ¿Te puedo hacer una pregunta? Que hace a la democracia. Sí, sí, sí. Para ir interactuando un poco, porque tenemos preguntas en la red. Te hago una pregunta. Casi siempre cuando vos hablas, esto se puede encuadrar dentro del ámbito funcionarios públicos. Hablamos de Lula, hablamos de diferentes políticos, casi siempre son lo que más afecta. Pero también, ¿qué papel juega en este tema el artículo 19 de la privacidad? Porque puede ser una noticia falsa, pero también puede ser una violación a la intimidad. Cada cual hace dentro de su casa y dentro de su mundo lo que quiera. Está contemplado por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Estamos sufriendo en Mercedes, no un flagelo, pero sí un problema que cada día se agranda un poquito más, que hemos aprobado por resolución en la última sesión del Consejo Deliberante, realizar algún tipo de actividad preventiva contra los famosos grupos de escrachos. Hay alguien que armó un grupo en Facebook
y publican cosas privadas de la gente. Bueno, como concejal hemos tomado la determinación de realizar acciones penales contra los administradores de Me estos. contaste, me contaste y me transmitiste tu inquietud. Yo celebro que te pongas al frente de eso, Pablo. Si me permitís, Sí, sí, quiero sí. entrar ahí. Eh, Esto se advierte también en los procesos electorales, cuando los grupos estos de trolls, puestos para difamar o denostar a las personas y provocar noticias falsas, o los grupos de brawl se llaman, directamente abren cuentas falsas y actúan de esta manera. Pero también se manifiestan en estas cuestiones que vos estás manifestando, y entonces acá debe existir la respuesta del derecho. El instrumento más eficaz y rápido que conocíamos en términos de eficacia para materializar esta garantía era el amparo. Claro, el amparo funcionaba bien cuando los medios eran audiovisuales o escritos y tenían una frontera limitada, un alcance limitado. Pero ahora vemos que Internet tiene el alcance universal. Las redes sociales hacen un daño inconmensurable porque llegan de acá, a Australia, Alemania, a África o a cualquier lugar. Entonces la respuesta debe ser más rápida. Y esta respuesta la encontramos con un instrumento que aportó el derecho procesal, que es la medida autosatisfactiva. Bien decís vos, Pablo, y me transmitiste la preocupación la otra vez hablando por vía telefónica, de que los derechos como el honor, la intimidad, la privacidad, no encuentran una herramienta tan eficaz por su rapidez, y esto lo encontramos únicamente con la autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que, claro, y se hizo bien en despenalizar con la sanción punitiva a las injurias y calumnias, pero lo cierto es que el honor aparece protegido por el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y por supuesto que a caballo de esto, también la Convención Americana dice que hay que otorgar al ciudadano un recurso sencillo y rápido. Recurso sencillo y rápido. Y dice también en el artículo 8 de esta convención que las garantías deben protegerse en un plazo razonable. Entonces, ¿cuál es lo razonable cuando, como vos bien decís, y esta fue tu preocupación, a las personas se le afecta en su honor, en el aspecto de la privacidad, de la intimidad? Pero sobre todo yo quiero hacer hincapié en una cuestión que fue la que me llamaste el otro día, de el escrache a la mujer, el asedio a la mujer y el daño psicológico que se le provoca a la mujer. Entonces acá quiero señalar claramente que hay no solamente el diseño de estos instrumentos internacionales, sino que la Argentina avanzó muy bien en la defensa de la protección a la mujer. Creo que es la ley 26.835, donde a la mujer se le da una protección tan íntegra como surgía de la Convención Belén do Pará, pero sobre todo en el aspecto moral y psicológico, que ese es el daño más importante que se le causa cuando se afecta la privacidad, la intimidad, y por supuesto que esto genera la necesidad de una reparación. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es la medida autosatisfactiva, porque yo no tengo por qué dejar que mi intimidad, que mi privacidad sea vulnerada por la persona que yo no quiero. Primera cuestión. Segundo, el honor siempre, siempre está presente. Y la calumnia solamente puede tener cabida cuando exista la manifestación de que una persona tiene alguna causa judicial, pero cuando existe interés público. Y entonces ahí se demuestra la verdad. En caso contrario, el sistema obliga a la protección absoluta de la persona. Y esto es porque sencillamente la razón de ser de la existencia del Estado de Derecho, del Estado social y democrático de derecho, es la protección de la dignidad del hombre. Es decir,
dicho en forma genérica. Entonces el hombre, la mujer, cuando sienten alguna afectación, claramente tienen que ocurrir por la vía de la medida autosatisfactiva. Y acá, Pablo, es donde encuentra, en los instrumentos internacionales y en el Código Civil, particularmente en el artículo 51, 52, 53, 1711, 1731, instrumentos para proteger a la persona. Y esto se da por la medida autosatisfactiva. A mi juicio, esto va a generar controversia seguramente con los amigos que hacen y cultivan la ciencia del derecho procesal. Ya esta medida dejó de ser una medida propia del derecho procesal civil, pasó a ser un instrumento del derecho procesal constitucional, porque se protege el honor, porque se protege la privacidad y la intimidad que habla el artículo 19 de la Constitución, el honor que habla el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y por supuesto que tiene un recurso sencillo y rápido en la medida autosatisfactiva en función del artículo 8 y 25 de este instrumento internacional, que tiene plena efectividad, plena operatividad, y que por allí los jueces son renuentes a aplicarlo. Doctor, y también Señor. tenemos que ser conscientes que cada impacto afecta de diferentes maneras a cada persona. ¿Qué pasa cuando esta mentira o esta invasión en la privacidad genera otro delito como la instigación al suicidio? Que han pasado Claro, muchísimos casos. Claro, Pablo, y justamente esa es la protección que esta ley de la defensa de la mujer, de la protección integral de la mujer, claramente protege el daño psicológico que puede sufrir la mujer por este asedio. Mira, hubo un caso muy renombrado en Formosa que se dio en llamar la puta del Chango Más. Chango Más es un supermercado. Y el marido, despechado, la mujer la había abandonado, empezó a asediarla por medios de comunicación, por redes sociales, y la calificó de esta manera. Y se iba a la puerta del supermercado cada vez que ella iba a hacer la compra a injuriarle. Esto motivó que esta mujer hiciese denuncias, articular acciones, y los jueces se movían con ritmo paquidérmico, casi haciendo una suerte de exceso ritual manifiesto, como si fuese una misa, ¿no? Un ritual religioso. Y esto llevó a que la Cámara, conformada por la doctora Calafatich, dictara medidas muy fuertes. Primero, ordenó la sanción de las personas que debían receptar la denuncia y no lo hicieron. Después amonestó a los jueces inferiores que no le dieron el trámite urgente que esta medida necesita. Y por supuesto que rápidamente reparó las lesiones que se le habrían infligido a la mujer, porque ordenó, y esta es la característica de esta acción, ordenó no solamente que se bajen, que se saquen los contenidos injuriosos y por supuesto mentirosos y engañosos de las redes sociales, le pidió, mejor dicho, le ordenó a las redes sociales, Facebook e Instagram, que borraran esas imágenes, y le mandó a la persona que cometía estos delitos a que haga un tratamiento psicológico. Creo que estas son medidas ejemplares, y estas vienen de la mano de esta acción, Pablo, de la medida autosatisfactiva. ¿Por qué es una acción constitucional? Porque rápidamente lo que está en juego, lo que rompe el equilibrio entre el bien y el mal, los mejores valores y los mejores derechos, con la distorsión. El abuso siempre desnaturaliza la conquista. El hecho que tenga una red social
que tengo una cuenta en algunas de ellas, no significa que yo tengo una patente de corso para difamar y que tranquilamente puedo cometer delitos y dañar a los demás. Entonces, esto necesita el equilibrio justo. ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, que yo no debo dañar, que no debo mentir, que no debo difamar, que no debo inmiscuirme en el accionar privado y en la esfera propia de la intimidad de las personas. Obviamente que no puedo discriminar, sea la elección religiosa, sexual, lo que fuese que haga una persona. Entonces, estas son cuestiones que únicamente se reparan por este medio. ¿Por qué? Porque el daño que causa la mentira, como el rumor, es como cuando uno rompe un colchón de plumas y la esparce en el viento, no se sabe a dónde va, cuál es el alcance que tiene esta forma de cometer un acto. Sabemos que siempre la reparación judicial es tardía, por allí es insuficiente, pero lo que no puede ser es que se utilicen los medios tradicionales para reparar tan inmenso daño. Y creo que esta medida autosatisfactiva, que es la presentación del caso y la inmediata respuesta del juez, no es que el juez va a esperar que se produzca una prueba. La prueba surge porque si yo digo, miren, soy un hombre honesto porque me ampara el principio de inocencia, no puede tener una prueba en contra de esto. Si yo digo, bueno, tengo determinada inclinación sexual, no puede ser objeto de intromisión en mi vida privada porque sencillamente a nadie le permití que esto ocurra. Y esto por allí, sobre todo a la mujer, es la forma y el modo con que se ejerce todavía actitudes autoritarias, sin lugar a duda, pero que tiene el estigma del patriarcado, del machismo, y que obviamente es la cultura que hay que terminar. Buenísimo, doctor. Entonces, ¿qué análisis haces vos a nivel provincial, en nuestra justicia provincial, con respecto a la respuesta que da esta medida? Y cuando hay lesiones, felizmente este es un punto a favor. Felizmente, yo estoy encontrando que en los juzgados de primera instancia y, por qué no decirlo, en algunas cámaras se van receptando estas acciones. Entonces yo creo que hay que animarse. Y lo que vos proponías el otro día de brindar una protección a la mujer, poniendo un servicio jurídico para instrumentar estas acciones cuando son objeto de vejámenes, de asedio o de acosos por vía de las redes sociales, creo que va a encontrar el camino en la justicia y mediante esta acción, que repito, por ahí la prueba es fácil de conseguir, porque basta con que consiga la red social donde se produjo, tomar la dirección de dominio, y con eso ya sabes quién fue el autor de la nota, quién fue el que la difundió, y obviamente vas a tener la posibilidad de que se quite el contenido y que se diga que ese contenido es falso en el mismo medio que la reprodujo, y que la red social a la que pertenece, sea Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, la borre definitivamente de su contenido, perdón. Entonces ya no va a ser parte de su archivo. Y esto es un buen punto. ¿Por qué se procede de esta manera? Porque claramente, te repito, los medios de comunicación, también es Internet, aunque también tiene la característica de ser, te decía, productor, pero también servidor. Entonces, hay que proteger porque la culpa no la tiene el mensajero. La culpa es de quien emitió el mensaje, y el mensaje es el autor del hecho lesivo. Y sobre ese hay que sancionarlo. Claramente lo que no puede persistir es el daño. Y el daño se repara sencillamente sacando del contenido que obra en archivo de ese soporte que es
la red o el medio social con el que se difunde la noticia. Pero las consecuencias claramente las debe pagar quien cometió el acto lesivo. Para que la gente entienda, doctor, para que por ahí hablamos por teléfono y queremos contar a la ciudadanía lo que está hablando el doctor Armando Aquino Britos, que desde Presidencia le hemos consultado, que muy amablemente nos ha asesorado. Queremos armar desde Presidencia del Consejo Liberantes una especie de consultorio jurídico, de respaldo jurídico, para toda aquella mujer que se sienta vulnerada en su intimidad a través de las redes sociales, poner a disposición la asesoría legal y la Secretaría de Presidencia con los abogados que están a disposición de los vecinos para que se le dé una respuesta rápida, porque también hay una cuestión económica. Hay mucha gente vulnerada que la cuestión económica les hace decir, y bueno, me injurió y la verdad que no tengo para pagar un abogado. Entonces, dos cuestiones que eso también queremos contarle a la ciudadanía. Estamos armando un proyecto muy importante, muy interesante, una ordenanza, donde vamos a armar un consultorio jurídico exclusivamente para esa cuestión, para esa persona que pueda justificar que no tiene para ir a un abogado y que desde el Consejo Liberante le podamos dar una respuesta. Eso por un lado, doctor. Segundo, ponerlo en compromiso acá en la red social para que más adelante nos pueda dar una capacitación a todos los colegas, porque hay muchos colegas que están mandando mensajes, muchos colegas saludando, que les interesa mucho esto y nos encantaría tener la participación de ustedes desde el Consejo Liberante para poder dar esta capacitación. Dejarle los saludos de Verónica Cáceres, de David Riquelme, el doctor Riquelme, y de Liz María. Todos felicitan y agradecen su participación en la primera Feria Digital del Libro, doctor. No, el agradecido soy yo, primero por los saludos y segundo por la participación que vos siempre nos brindás, Pablo, pero en particular quiero agradecer y saludarte porque esta iniciativa de estar brindándote a la comunidad más allá de esta charla que no tiene ese valor, pero sobre todo de ponerte a disposición para que por intermedio del Consejo y por tu propia actividad se genere esta protección a los derechos de los más vulnerables y sobre todo de proteger a la mujer, creo que te pone en un lugar donde ningún funcionario público tuvo este gesto hoy por hoy en la provincia. Entonces me parece que esta actitud de proteger a los vulnerables, pero repito, a la mujer, está en el camino de una cuarta generación de derechos que tiene perfume de mujer, que tiene aroma de mujer, porque todas estas transformaciones que hoy tenemos como la Carta Interamericana, democracia con un sentido social, todo vienen de la mano de la lucha de la mujer cuando conquistó el sufragio, cuando fue para cambiar la fisonomía de un derecho que era machista también, porque se hablaba de trata de blancas, porque es el modo, entre comillas, civilizado de esconder una esclavitud a la que era sometida la mujer como esclava sexual. Entonces, todo esto se fue superando y fue la lucha de la mujer la que rompió esta cuestión de la trata de blanca, entonces se sanciona penalmente, se sanciona el femicidio. Fíjate vos que el tema de las personas criticaban estas medidas de llamado el perímetro, la prohibición de acercamiento, porque decían que atentaba contra la libertad de circulación del hombre. Y siempre es mejor que el hombre sufra algún tipo de restricción que tener que llevarle flores al cementerio a la mujer, que puede ser hija, que puede ser mamá, pero que seguramente después la reparación con la prisión del hombre es una reparación post-mortem de los derechos que tiene la víctima, de los derechos que tienen los hijos y de los derechos que tienen esa mujer. Entonces, tenemos que seguir bregando para que el derecho sea la expresión de protección del más débil. Hoy por hoy todavía sigue siendo la mujer, pero también los avances que ha tenido el derecho se deben justamente a la lucha de la mujer por sus propios derechos y que nos lleva de la mano a ver ampliados y robustecidos los anteriores, los nuestros.
Perfecto, doctor. Te quiero agradecer tus palabras. La verdad que cuando nosotros por ahí conversamos con los vecinos y demás, esto es lo que queremos lograr, desdramatizar un poco la política, la mala palabra política. La política tiene que estar al lado de la gente, pero no para darle a veces una asistencia, no, para estar al lado de la gente en los problemas de la gente, los problemas más llanos, en una vecina que no te quiere, o en un vecino, o en un marido despechado y demás que vulnera la intimidad de una persona. Por eso ese proyecto, cuando lo hablamos con vos, la verdad que agradezco tu predisposición y tu claridad, porque tenerte a vos dentro de ese proyecto como parte para nosotros es importantísimo, porque nos da las garantías de constitucionalidad que necesitamos, ¿no? Agradecerte, doctor, dejarte los últimos minutos para que te despidas. Vamos a armar una capacitación para todos los profesionales que nos están mirando más adelante, exclusivamente con vos, vía Zoom, para que todos podamos saber, capacitarnos y empezar a ocupar estas herramientas que vos no las dejás bien claras, ¿no? Bueno, Pablo, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por difundir estas ideas que tienen que ver con el avance que tenemos que hacer, también el aporte, desde el derecho para que el mundo sea mejor, para que la verdad se imponga siempre y para que la lesión al más débil cada vez sea menos frecuente. Y por supuesto que para que este avance se dé particularmente como una protección a la mujer en las últimas batallas que tiene que dar para lograr la plena igualdad material de derechos con el hombre, y que dejemos de lado estos resabios autoritarios, patriarcales, que tienen que ver con esta cultura machista que por allí nos hace mucho mal. Y por supuesto, Pablo, quiero reconocer en vos la actitud de la generosidad, de la amplitud para receptar estas cuestiones y para llevarle a los mercedeños y a todo lo que te toca cerca la posibilidad de defenderse, de defender los derechos y de hacer una sociedad mejor. Estoy enormemente agradecido con vos y con todas las autoridades de Mercedes, y particularmente celebro, Pablo, porque esta amistad truncada por la pandemia y anestesiada por la cuarentena en la distancia, nos hace perder la intensidad que tiene, y que por lo menos nos toca manifestarnos por estos medios virtuales. Un fuerte abrazo, a seguir en la lucha y a seguir brindándonos a todos los correntinos y en particular a los mercedeños. Gracias, doctor. Desde el Consejo Liberantes estamos muy satisfechos con tu charla. Próximamente va a continuar el diseñador de moda, saliendo un poco ya de lo jurídico. El diseñador de moda Justo José Ocampo va a estar brindando una charla. Muchísimas gracias.